Y es una bendición y una oportunidad el poder meditar en la palabra de Dios, el poder saber que Dios tiene ejemplos, tanto bueno como malo en la Biblia, personas que hicieron mal las cosas, personas que hicieron bien las cosas, y todo con un propósito de que aprendamos de ello, y es una oportunidad hacerlo. Por eso vamos a estar hablando de recuerdos del ayer. Ah, Déjenme también orar por los campamentos de refugiados en África. Tenemos hoy nuestra etnia por la cual orar. Cada domingo oramos por un grupo étnico o un grupo no necesariamente aislado de otros, pero a veces dentro de un mismo pueblo. Etno significa pueblo, ¿verdad? Así que puede ser un cierto grupo de personas dentro de una comunidad, como hemos orado, por ejemplo, por los sordos de México y de Brasil y otros lugares. Pero en cuanto a los campamentos de refugiados en África, hay decenas de miles de personas del sur de Sudán que están viviendo en campamentos de refugiados en varios países africanos. Huyeron de la guerra civil que está causando inestabilidad en el país más nuevo del mundo, el sur de Sudán. El 65% de los refugiados son niños. Hay varias etnias en los campamentos: los Merle, los Kakwa, los Dinka, los Madi, los Nuer, y obreros cristianos están ayudando con alimentos, pozos de agua, kits de salud para mujeres embarazadas y muchas cosas más. Al mismo tiempo están presentando el Evangelio. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Y oremos para que las personas de las diferentes etnias en este lugar, en estos campamentos, tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y que puedan llevarlo de regreso a su tierra. Y oremos para que la guerra también termine y la gente pueda volver a su tierra a tiempo para sembrar para la próxima cosecha. Y recuerde, pues, la cosecha de almas, ¿verdad? Que Dios siga trabajando en las vidas de ellos. Así que oremos y oremos por el mensaje de hoy, por nuestras vidas, para que haya fruto para la gloria de Dios. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, te reconocemos el que nos llama, el que trabaja en nuestra vida. Y como dice tu palabra, tu Hijo Jesucristo murió para que nosotros no tengamos que morir, pero ahora vivamos para ti. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, rogamos que tú nos limpies y nos permitas honrarte y recibir tu palabra y vivirla con tu poder, porque solamente así podemos. Por eso también rogamos, Señor, por las diferentes etnias en los campamentos de refugiados en África. Sabemos que hay de diferentes lugares, diferentes grupos étnicos, pero están recibiendo no solamente ayuda física, emocional, pero también espiritual. Te rogamos, Padre, que tú estés con estos diferentes grupos de etnias para que tengan la oportunidad de escuchar tu palabra y haya fruto, así como también puedan regresar a su tierra a tiempo y ver fruto de su tierra, de las cosechas, Señor, y puedan seguir adelante en su vida diaria, pero más que nada ahora contigo, compartiendo tu palabra y viviendo para ti. Guíanos, Señor, ante ti ponemos también a cada uno de nuestros hermanos con necesidades que a veces no conocemos, situaciones que pasan. Fortalece vidas, dirige corazones, y especialmente seguimos clamando por nuestra hermana Marta Kaufman, que está internada. Sigue restableciéndole para que ella continúe mejorando día tras día y tú hagas tu obra y tu voluntad en su vida. Señor, si hay alguna otra necesidad que no conozcamos, tú trabaja en ellos, o que no quieran que se comparta, pero tú la conoces y ante ti nos ponemos. Señor, habla pues a nuestros corazones el día de hoy, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Y pues empezamos. Recuerda también seguir orando por Marta Kaufman. Enviamos un mensaje, ella no puede recibir visitas, pero sí, las oraciones son importantes siempre, así que sigan orando por ella, que Dios restablezca su vida. Y hay necesidades que a veces no se comparten, pero ore por unos, dice la Biblia, unos por otros. Así que aunque no, algunos no quieran decir, es algo especial ante Dios, ¿verdad? Algo entre ellos y Dios, pero nuestra intercesión es importante, orando por cada uno. Y hoy empezamos nuestra serie Recuerdos del Ayer. Muy interesante, ¿no? Se oye, ¿por qué? Porque hasta hay canciones que nos hablan de recuerdos del ayer, y nosotros somos medio nostálgicos, ¿eh? A veces nosotros vivimos del ayer que no debemos ver el ayer como un espejo retrovisor para ver de dónde venimos y a dónde vamos, para aprender de dónde venimos y saber que nos espera un camino largo, pero no vivir viendo el espejo retrovisor todo el tiempo. Pero sí, de vez en cuando, estos 3 meses vamos a hacerlo, porque la Biblia lo dice con un propósito. De hecho, dice, y lo pusimos en su boletín, déjenme ver dónde, aquí está.
¿verdad? En su boletín del lado izquierdo dice recuerdos del ayer, y en 1 Corintios 10, 6 y 11, especialmente el versículo 11 dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Entonces es importante ver hacia atrás y ver qué pozos hay por los cuales algunos cayeron y no nos toque a nosotros caer en esos pozos, ¿verdad? O qué caminos buenos hay y que nos van a ayudar a nosotros a seguir en una forma diferente y bien para la gloria de Dios. Y en su boletín tienen varios personajes de este mes. Durante 3 meses vamos a ver diferentes personajes y cada uno nos va a enseñar cosas o buenas o malas. Por ejemplo, la próxima semana vamos a hablar de alguien que nos muestra algo malo. Se llamaba Caín. ¿Alguien se acuerda de Caín? Y si no se acuerda, lo va a aprender. De hecho, con esta lista usted puede ir buscando hacia atrás en su Biblia y en la semana hacer una investigación pequeñita sobre Caín. Y cuando viene usted trae una idea mejor y va a aprender más, ¿verdad?, de lo que Dios quiere para su vida. Así que vamos a hablar de Caín, de Abel y luego de Enoc. Perdón, de Enoc, Caín, Enoc y en septiembre 1, Noé. Caín, Abel y luego después Noé, pero el día de hoy, ahí se brincaron a uno, no sé por qué nos pusieron no, ahí está 11, 20, 18 y el 25, Abel y Enoc, es cierto, el brincado soy yo. Así que ahí los tenemos, Caín, Abel y Enoc y luego Noé. Y vamos a continuar especialmente el día de hoy hablando de Adán. Adán, y el título sería Por un solo pecado. Muy, muy llamativo porque uno dice, ¿por un solo pecado qué? Y bueno, por un solo pecado no solamente dañó su vida, sino dañó a toda la humanidad. Mire lo que dice Romanos 5:18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Un solo pecado. A veces lo vemos injusto, ¿no? Si yo soy bien pecador, yo peco muchas veces. Pero Adán, un solo pecado, y no solamente dañó su propia vida, dañó a toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Vamos a ver algunas razones hoy de por qué por un solo pecado la vida de Adán y todos nosotros, sus descendientes, salió perjudicada. ¿Por qué? Pero también vamos a hablar dentro de la trama que nos presenta el apóstol Pablo en Romanos 5. De hecho, todo va a venir de Romanos 5. Voy a agregar algunos pasajes de otros lugares, especialmente Romanos 6 al final. Lo acabamos de leer Romanos 6. Si estuvieron aquí en la lectura, leímos una parte de Romanos 6. Ok, pero ahí nos está hablando acerca no solamente de problemas, de soluciones. Hay personas que les gusta puro problema, ¿verdad? Hay un problema y aquí otro problema. La pregunta es, ¿y la solución? La Biblia no solamente da problemas, da soluciones. Y aunque Adán, por un solo pecado, dañó su vida, dañó su familia y dañó la humanidad, así también hubo alguien que la Biblia llama el segundo Adán, que por un solo acto de justicia da vida, restaura, transforma y cambia a la humanidad que desea ser cambiada por él. Así que vamos a ir avanzando en esto porque es importante hacer esa relación. La hace el apóstol Pablo, la tenemos que hacer nosotros y tenemos que aplicarla a nuestra vida si queremos continuar en una vida diferente. Por lo tanto, déjeme leer en Romanos 5 desde el 12 hasta el 18. Ahorita leí el versículo 18, la primera parte, pero voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. ¿Pero por qué? Porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, mostrando que todos pecaron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos.
Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado aquí en la tierra y la muerte del pecado y la muerte por medio de un solo hombre. Así que empieza desde aquí de la tierra a vencer el pecado y vencer la muerte, porque la muerte segunda no es más. Esto vendrá más adelante. Y la muerte por medio de un solo hombre, que es Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos los que creen o le reciben. Por lo tanto, cuando usted en su bosquejo vea solamente versículos, por ejemplo, ahorita vamos a ver que ese versículo o B12 se refiere a Romanos 5. Cuando esté en otro pasaje voy a poner la cita, o Romanos 6 o Salmo. Pero cuando solamente diga el versículo, viene de ahí, del capítulo 5 que ya leímos y que vamos a estar analizando y meditando para aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué pasa con Adán? Porque no le eche la culpa a Adán. Dice la Biblia, de hecho, si usted y yo nos preguntáramos, si yo hubiera sido Adán, ¿hubiera pecado? Alguien dirá, no, yo soy bien fuerte, yo no me hubiera acercado a eso. Yo jamás lo hubiera hecho. Nunca digas no. Si rasuran al vecino, dicen ahí en México, pon tu barba a remojar. Eres de los mismos, somos de los mismos. Nadie puede decir, yo soy hecho de una materia más refinada que la tuya. Todos somos iguales y caeríamos igual que Adán. ¿Por qué cayó Adán y por qué? Por un solo pecado, a diferencia de nosotros, aunque en un sentido es similar, porque solo recordar algo que ya dije hace tiempo. Nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores. Hice esta pregunta, no sé si la recuerdan. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? No es lo mismo. Es que yo soy pecador porque peco mucho. No, más bien pecas mucho porque eres pecador. Pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. ¿Sí? O sea, de todas maneras te va a salir la miel si eres, ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabrita. Panal. Si eres panal te va a salir miel. En otras palabras, de la abundancia del corazón, te sale por los poros. Si le aprietas a un tubito de pasta de dientes, sale dentífrico, pasta de dientes. Porque lo que hay adentro, y es pecado, y ahorita lo vamos a avanzar en ello, de ahí va a salir. Por eso dice, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Porque todos vamos a salir con el mismo material. ¿Y por qué? Por un solo pecado sería la pregunta. Primero, porque Adán fue creado en un estado de santidad. Esa es la primera cosa, por la cual por un solo pecado. Cuando Adán pecó, Adán había sido creado en un estado de santidad. Déjeme, voy a usar un poquito de frasecitas que a lo mejor como la que usé ahorita, ¿no? Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos. Adán podía no pecar o no podía pecar. Ok, Adán no podía pecar, eso no es cierto, pero Adán podía no pecar. ¿Sí me entienden? Anótelo, escríbalo para que no se le vaya, ¿ok? La dominguera, la del domingo. No es que no pudiera pecar, la pregunta es, ¿Adán podía no pecar o no podía pecar Adán? No, Adán sí podía pecar, pero podía no pecar. Usted y yo en un sentido sin Cristo, ok, estoy hablando de antes de Cristo, antes de que Cristo entre a su vida.
Usted y yo no podemos decidir, vamos a pecar y pecar y pecar. ¿Por qué? Porque ya venimos en un estado corrupto. Pero Adán fue creado en un estado de santidad. En otras palabras, podía no pecar. Él pudo tomar la decisión de decir, aléjate de mí, Satanás, como lo hizo Jesús, ¿se acuerdan? Jesús llega con Pedro, que lo está tentando y que le dice, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Le pudo haber dicho, a ver, Pedro, repíteme eso, se oye bien. A ver, lo voy a... No, pero inmediatamente oyó algo que iba en contra y dijo, aparta, no te voy a ni poner oído. En cambio, Adán le puso oído. Y entonces Adán decidió caer en pecado, pero él fue creado en un estado de santidad. Mire lo que dice en el versículo 12 que ya leímos. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Antes de eso no estaba el pecado en el mundo. Dios puso al hombre y a la mujer ahí en el huerto de Edén, en el mundo, y no existía el pecado en el mundo. Pero cuando Adán pecó, ahora sí empezó el pecado en el mundo. El pecado de Adán introdujo no solo el pecado, sino la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Así que no se extrañe que usted y yo muramos. Que mañana pueda recibir una noticia, Samuel Rodríguez murió, normal. Es triste, puede ser para algunos, para otros a lo mejor alegre, no sé. Pero es normal. ¿Me entiende? Todos vamos a morir. Desde chiquitos hasta grandes no hay edad. ¿Por qué? Porque Adán introdujo el pecado, introdujo la muerte. Adán fue creado en un estado de santidad. Él podía no pecar. Nosotros no podemos tomar esa decisión. Hablo si usted no tiene a Cristo. Segundo, y ahí es donde lo voy a enfatizar, nosotros nacemos en un estado caído. Nosotros nacemos en una situación pecaminosa, caída. Tanto que el rey David, cuando se empieza a analizar su vida después de reconocer su pecado y su maldad, ahí en el Salmo 51:5 dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Muchas veces vemos a un bebito, ¿verdad? Tomamos a Sergio Junior en los brazos y decimos, ay, qué hermoso bebé, muy bonito bebé. Pero si viéramos el corazón diríamos, uy, qué feo bebé. Y eso no nomás de Sergio Junior. Eso lo digo de todos nosotros. A nuestra vista a veces decimos, pero es un bebé inocente, pero delante de Dios todos merecemos ¿qué? Muerte, condenación. Todos estamos rumbo al infierno. Si un bebé, cuando muere, normalmente es lo que entendemos algunos, hay diferentes puntos de vista, va al cielo, no es porque se lo merezca. Es porque en alguna manera la gracia de Dios actúa sobre una persona que no es consciente de esa vida pecaminosa, porque una persona es pecadora desde que nace. Usted llega a un lugar, ¿verdad? Levanta, digamos que lleva, vamos a ponerlo más gráfico, entra a su casa, compra algo de un yard sale, ¿no? Cuando entra a su casa lo pone, lo saca de la caja y lo pone en el piso y cuando lo levanta, un montón de cucarachitas empiezan a correr por toda la casa. Y todos están viendo qué hacen. Pero pobrecitas, chiquitas, son inocentes, todavía no crecen, están chiquititas. ¿Pero qué va a pasar? Van a crecer y le van a infectar y le van a dañar su casa. Están chiquitas, ahorita usted la puede coleccionar, una negrita, una blanquita. Pero no, ¿por qué? Porque le van a dañar. Cuando un bebé nace en este mundo, fuera de la gracia de Dios, y ahora todos los bebés, otra vez, mientras están en un estado de no conciencia. No es porque no sean pecadores, no es porque no merezcan el infierno, pero la Biblia dice que Dios es un juez justo y el juez justo de toda la tierra no hará justicia y su justicia entra en la conciencia también. Discusiones sobre eso habrá muchas, ¿ok? El punto es, Dios, por su gracia, si muere en esa edad, les transforma para que entren al cielo no como cucarachitas o no como viboritas, sino con otra naturaleza. Pero mientras se quede en la tierra, esa cucarachita va a crecer hasta ser una cucaracha grande, porque su naturaleza es esa. Si es una víbora chiquita, a lo mejor no puede inyectar veneno, está chiquita, pero su naturaleza es que
Cuando crezca lo va a hacer, porque no puede cambiar su naturaleza. Dice David, yo soy pecador, ¿desde cuándo? Desde que nací. Si usted y yo no entendemos eso, no podemos tener la base, ni somos teólogos, ni seremos estudiosos de la Biblia, mientras no entendamos esa situación. Tú y yo nacemos inclinados al mal, con una naturaleza pecaminosa, de tal manera que nadie merece el cielo, ni los bebés, no lo merecen. Dios en su gracia se la obra. De hecho, no solamente con los bebés, con los grandulones como Nicodemo, pero le dice, tienes que hacerte como un bebé. Tienes que nacer de nuevo, si no, no se puede. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por lo tanto, todos nacemos en un estado caído. Y fíjese, cuando el apóstol Pablo llega con los efesios, les escribe a los efesios que habían entregado su vida a Cristo, les dice, antes de ser cristianos, ustedes estaban ¿qué? Muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. La realidad de una persona sin Cristo, está hablando personas cristianas, a los de Éfeso, a la iglesia que él le había predicado en Éfeso. Y a los hermanos que están ahí, los creyentes que están ahí, les escribió una carta y les dice, miren, antes de que ustedes entregaran su vida a Cristo, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pero si estaban muertos, dice que vivían. Sí, porque estaban muertos para Dios. Pero estaban vivos ¿para qué? Para el pecado. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Y vivían para quién más? Para el diablo. La Biblia usa esta ilustración. Estamos muertos, pero ¿muertos en qué? Para Dios. No hay una relación con Dios. Pero estamos bien vivitos y coleando ¿para qué? Para el pecado y para el diablo. Ustedes vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Fíjese quién actúa en el corazón de los que no quieren entregarse a Cristo. Todos, chiquitos, grandes y cualquiera, en el mundo vivíamos, si no tenemos a Cristo, vivíamos así en el pasado, siguiendo ¿qué? Los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Somos objeto del enojo de Dios. Usted llega a su casa, levanta eso, ve un montón de cucarachas, ¡ay, por favor, todos, pisarlas! Ya estamos todos bailando el zapateado, ¿no? El jarabe tapatío, bla, bla, porque queremos exterminar toda cucaracha que esté ahí. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza somos objeto del enojo de Dios. Dios ve este mundo. Usted lo puede ver desde Génesis 6. Dice que Dios ve y no hay nada bueno. El designio de los hombres era constantemente el mal. Y dice Dios, voy a barrer a la humanidad. Pero por gracia escoge a Noé y a sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas. Hoy en día Dios ve al mundo y también ve pura maldad, pero por amor a los escogidos. Sigue esperando hasta que un día va a caer el diluvio o el fuego que destruirá todo. Pero ¿qué pasa? Diferencia. Adán por un solo pecado, ¿por qué? Porque él fue creado en santidad. Él podía no pecar. Usted y yo no podemos dejar de pecar sin Cristo. Nuestra vida está inclinada al mal, por lo tanto somos objetos de la ira de Dios, igual que todo el mundo. Pero ¿por qué Adán otra vez, por un solo pecado, recibió la condenación y condenó a los demás? Segundo, porque recibió el mandato directamente de Dios. Recibió el mandato directamente de Dios. Mire lo que dice el versículo 14, otra vez, Romanos 5. Dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Adán no pudo ver a Dios, porque a Dios nadie lo puede ver, pero oía su voz, sentía su presencia tan real como un vientecito. Él hablaba y Dios le escuchaba así, bueno, Dios no le escucha,
pero él también escuchaba a Dios. Tanto que aún cuando pecó, Adán, ¿dónde andas? Y él escuchaba a Dios. Adán desobedeció un mandamiento explícito de Dios porque cuando lo creó le dijo a Adán, todo lo que hay aquí, de todo puedes comer, pero mira, ven para acá, este árbol, míralo para que se te clave en la mente, velo directo para que te entre entre ceja y ceja, no te entre por aquí y te salga por aquí. Entra por aquí y ya no se sale. Este árbol no puedes comer. El día que del comas, morirás. Un mandamiento directo. ¿Quién ha tenido la bendición tan real, esa gracia tan especial, directamente de oír el mandamiento de Dios y poder decidir obedecer o desobedecer? Dice ahí en Génesis 2 del 15 al 18, de hecho lo hizo antes de que creara a Eva. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente, no dijo pueden, puedes, tú te estoy hablando a ti, Adán, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. En otras palabras, ¿quién no estaba allí cuando Dios le dio la orden? Eva es tan igual como usted y yo en relación al mandato. Si Eva desobedeció, no, si solamente ella hubiera desobedecido, usted y yo estaríamos en el huerto de Edén. Bueno, no sé si hubiéramos nacido, a lo mejor no hubiéramos nacido, pero los descendientes que hubieran nacido estarían en esa relación con Dios. No cayó por Eva, es por Adán, por un solo pecado de un solo hombre, no de la mujer, porque la mujer era tan dependiente de Adán como usted y yo. Ella salió de Adán, de tal manera que el pecado de Adán es el que cuenta porque él recibió el mandato directamente de Dios. ¿Quién le dijo a Eva que no deberían comer de ese árbol? Adán. Mira, Eva, te voy a dar instrucciones. Regla número 1. Me vas a planchar la ropa, no traían ropa, pero me vas a cocinar de los árboles, tal. Pero no me cocines de este árbol no puedes comer. Si comemos de este árbol, vamos a morir a la presencia de Dios. Y entonces Eva recibió el mandato. Yo no sé si Eva, como era mujer, le agregó de su cosecha, o Adán, para asustarlo un poquito, le agregó de su cosecha. Pero nosotros, al igual que Eva, recibimos los mandatos por mediadores. Cuando usted va a la Biblia, usted está usando un mediador. Por eso la gente viene y empieza a decir, ¿a poco tú crees que eso es verdad? Ni le creas a la Biblia, y empiezan a meternos dudas porque usted no recibió la Biblia directamente de Dios, que llegó y le dijo, mira, lee esto porque es mi palabra. No. Dios escoge hombres, los inspira, y aún ellos escriben confiando en Dios y nos dejan su palabra. Y ahora nosotros tomamos la palabra creyendo que es de Dios, la creemos y hay un cambio. La vemos y hay diferencia en nuestra vida. Pero hay muchos que dicen, ¿y a poco tú te crees que es de Dios? Así llegó la serpiente con Eva. ¿A poco Dios dijo? Fíjese lo que dice Génesis 3, del 1 al 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó al hombre, ¿sí? ¿Sí? No, ¿a quién le preguntó? A la mujer. Porque Adán hubiera dicho, no, Dios dijo esto. Pero Eva no tenía la seguridad. Y a veces las mujeres no confían mucho en sus maridos. Pero bueno, Adán le dijo y Eva, ¿será o no será? A lo mejor Adán lo que quiere es que no comamos de eso. No sé. Lo cierto es que le dijo a la mujer, ¿de veras Dios dijo, o Dios les dijo, que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y si se fijan, el diablo es astuto. No dice mentiras abiertas, dijo una mentira envuelta con una verdad. No les dijo, con que Dios dijo que no comieran de este árbol, porque eso sería la verdad. Tampoco dijo de Dios, dijo, bueno, dijo Dios que comieran de todos, ¿verdad? Mira, ven, come de este. Tampoco. Mete la verdad con la mentira. Con que Dios dijo que no deben comer de ninguno de los árboles del huerto,
Claro que podemos comer, empieza Eva, ¿verdad?, a explicar. Podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer, porque Dios dijo, y fíjense lo que dice Eva, no deben comer lo que, ni siquiera tocarlo. ¿Eso había dicho Dios? No. Eso o es un agregado de Adán o un agregado de Eva, ni siquiera tocarlo. No sé quién se lo agregó. Pero cuando le agregamos cosas a la Biblia, a la palabra de Dios, estamos en peligro de caer redonditos. Por eso tenemos que decir, la Biblia dice. Oye, pero si, no, la Biblia dice, punto. Si no dice la Biblia, no. Pero si yo digo, bueno, pero pudiera decir, ya estás cayendo en el pecado de Eva. Le estás agregando algo que pudiera haber dicho. Y a lo mejor no es contrario, a lo mejor no está mal, pero no es lo que Dios dijo. Y eso es el primer paso para la caída. Y ahí está Eva. Bueno, Dios dijo que no comamos y ni siquiera lo toquemos. Y cuando lo tocó y no murió, dijo, acá no pasó nada, ¿verdad? Ahí ya están los peligros y los problemas. Por eso también a nosotros lo mismo. Por ejemplo, a los judíos. Llega Esteban y les explica y les dice, ¿ustedes recibieron la ley de Dios por medio de quién? De ángeles. Pero no lo obedecen. Allá en Éxodo dice que Dios dio la ley, pero aquí nos hace una aclaración. Dios la dio por medio de ángeles. Así que cuando un ángel viene, enviado por Dios, es Dios mismo hablándote. Y normalmente los ángeles no van a venir hoy a hablarte. Él te dejó su palabra. A Moisés tienen y a los profetas. En otras palabras ya tienen los escritos de Moisés. Los profetas, léanlos, óiganlos. Porque aunque venga un ángel, no se van a persuadir. La palabra de Dios es clara, es firme y no va a cambiar. Por lo tanto, lee la Biblia. Nosotros recibimos la palabra de Dios, la Biblia, por mediadores. Tenemos que leerla. Por eso en 1 de Pedro 1, del 8 al 12 dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que, ¿qué? ¿Ustedes han visto a Jesús? Hay gente que dice que sí, que soñó y que fue tan real. Yo vi a Cristo. Tu opinión, pero ahí dice, no lo han visto. De hecho, cuando a alguien le preguntamos, ¿y cómo es Jesús? Pues es así como lo pintan. Eso es todo el del que pintan, ese no es el Jesús, ese es el que pintan. Pero Cristo se pinta solo, así que no. Esa es otra cosa, ¿no? Algunos entienden la frase, a lo mejor otros no. Pero la idea es, a Cristo, el último que lo vio fue el apóstol Pablo, resucitado. Y claro, Juan en visión. Pero fuera de ahí, nadie ha visto a Cristo. Y si usted le abre libros como el de Benny Hinn y otros más que dicen que lo vieron y que viene el Espíritu Santo y que lo acaricia y que le hace cuchicuchi, eso es pura mentira. Eso es el diablo queriendo convencerle a usted. Y tanta gente que se pone a oír esos falsos predicadores, que según eso, como Ana Maldonado, ¿no? O ¿quién es esta Ana Méndez? ¿No? Bueno, no sé, una es que escribe un libro del Apocalipsis, que dice que también como a Juan le abrieron el cielo y la recibieron en el cielo, y escribe sus libros de Apocalipsis o Revelación. Otra vez, si usted quiere oír a ese montón de gente falsa, usted está como Eva, cae en pecado. Tenemos que ir a la Biblia. La Biblia nos fue entregada y amamos a Jesucristo aunque nunca lo hemos visto. Aunque ahora no lo vemos, que confiamos en Él y nos gozamos con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él es la salvación de nuestras almas. Incluso, hablando de los profetas, ya lo mencioné, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Ellos decían, quiero saber más, pero también se calmaban. Ellos sabían que dependían de Dios. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para nosotros. Y ahora esta buena noticia, la Biblia, nos fue anunciada por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles
observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Por eso Efesios dice que nosotros somos enseñanza a los ángeles. Dice que nosotros le enseñamos a los ángeles porque los ángeles nunca han experimentado esa salvación que usted y yo experimentamos. Por eso cuando a Moisés se le ordenó hacer una arca en el pacto, ¿verdad? Y se le puso una tapadera, tenía 2 ángeles labrados que estaban viendo no para arriba, no para los lados, no para ellos, estaban viendo hacia abajo. Cuando se derramaba la sangre, si es que hubieran podido ver esas figuras, cuando se derramaba la sangre, ¿qué veían? Solo la sangre del cordero. Es lo que los ángeles están observando. Mira cómo la sangre del cordero le llegó a aquel. Mira, la sangre del cordero lo limpió de todo pecado. Y son cosas que los maravillan. Cómo ese pecador que merece el infierno ahora es transformado y ahora está yendo al cielo con la sangre de Jesucristo. Pero Adán fue un solo pecado. ¿Por qué? Porque él lo recibió directamente de Dios. Por eso usted y yo podemos tener dudas. Las dudas son saludables, siempre y cuando las resuelva bien. No tenga problema, no se sienta apenado si usted tiene una duda. Yo también tengo muchas. Y hay algunas que no se van a resolver hasta llegar a la presencia de Dios. Pero cuando llegan esas dudas, tenemos que ir a la Biblia. Si la Biblia la responde bien, si no la responde, también. Confiamos, como dice un poquito antes, confiamos en Dios. Pero cuando confiamos en Él es porque estamos viendo el contrario de lo que hizo Adán. Ahora el segundo Adán, que es Cristo, está transformando nuestra vida. Tercero, ¿por qué por un solo pecado fue condenado y condenó a la humanidad? Porque Él era cabeza de toda la humanidad. Porque Él era cabeza de toda la humanidad. El versículo 14 en Romanos 5 dice: ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. Cristo es la cabeza de su iglesia, de los creyentes, de los que son de Él. Pero Adán era cabeza de toda la humanidad. Por lo tanto, en Adán caemos todos. No en Eva, no en Caín, no en Abel, no en nadie más. Cuando Dios creó a Adán, todos los genes de la humanidad estaban en él. No en Eva. Por eso Jesucristo tenía que ser hijo de mujer, no de hombre. Porque los genes estaban ¿en quién? En Adán. De hecho, cuando más adelante dice la Biblia de que Abraham dio los diezmos, dice que Judá, que es el que recibe los diezmos, estaba en los lomos de Abraham todavía. Por lo tanto, Judá, sin haber nacido, dio los diezmos. ¿Sí han leído, no? Donde dice Hebreos. Interesante, ¿cómo? Porque Abraham traía sus genes. Todavía iba a nacer Isaac, todavía iba a nacer Jacob y luego venía Judá. Pero Judá dio los diezmos en Abraham, porque Abraham tenía los genes de toda la descendencia de él, o sea, los que nacieron de él. Qué interesante, ¿no? Alguien estaba leyendo una noticia hoy, el viernes creo, de alguien que lo están acusando en la Florida, un hombre, 2 mujeres lo están acusando porque tuvo relaciones sexuales con ellas y no les dijo que era portador de SIDA. Y lo están llevando a corte. ¿Por qué? ¿Qué es lo muy posible que pase al no tener o al tener esa relación sexual con ellas? Posiblemente están infectadas con SIDA. Y si alguna quedó embarazada, ¿qué es muy posible que pase? Que el hijo venga infectado con SIDA. Ahora, Adán podía no pecar, y era su naturaleza, de que él podía decir, no, aléjate de mí, Satanás, yo voy a seguir. Pero cuando él decidió caer en pecado, se contaminó, dañó su imagen con Dios, ya no era el mismo. Ahora todos sus genes cambiaron a una naturaleza caída. El primerito que nació de él traía ya no la imagen completa de Dios, sino la imagen distorsionada de Dios en Adán, y nace Caín, y nace Abel. Con toda razón mata a Caín a Abel. ¿Por qué? Porque ahora él puede pecar, y va a pecar porque es su naturaleza.
Y sigue diciendo la Biblia, por ejemplo, cuando nace Set, y nació Set conforme a la imagen de su padre, Adán. A partir de Adán, todos vamos a traer la naturaleza de Adán, que es una naturaleza caída. Por lo tanto, todos los demás venimos de Adán. Todos los demás venimos de Adán. No solamente usted y yo, inclusive Eva. Mire lo que dice en Génesis 2, 21 al 23. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la costilla, y entonces el Señor Dios hizo de la costilla de una mujer, hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. ¿Por qué fue qué? Subraye eso. Póngale un circulito. Fue tomada del hombre. Por lo tanto, todos los demás, Adán fue el único. Por eso, por un solo pecado. Él fue el único. Dios no creó a Adán y a Eva del mismo barro, del mismo momento. Creó a Adán, se acabó. Ahora de Adán sale Eva. Por lo tanto, todos dependemos de Adán. Y por un solo pecado de Adán, todos, desde Eva hasta abajo, quedamos dañados por la consecuencia del pecado. Alguien dirá, sí, pero todos participamos, mujeres y hombres, en la procreación. El apóstol Pablo lo reconoce. 1 Corintios 11 dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres. Y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues, aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer. Y además, todo proviene de Dios. Es por eso, y eso es importante, entiéndalo, espero que lo entendamos, que Jesucristo tenía que venir de una mujer, no de un hombre, para ser el segundo Adán. ¿Sí lo pueden masticar un poquito? Como que les veo, como que... Ok, se los dejo de tarea para el otro año. No. Tenía que venir de una mujer. Si un hombre hubiera intervenido, hubiera tenido esa relación con el pecado. Que la mujer no tiene, sí tiene, por eso también él fue hijo de Dios, pero principalmente la raza viene, o la descendencia, es cierto que hay herencia de los dos, pero en alguna manera, de hecho, si ustedes simplemente quizá Dios lo que dejó como ejemplo, los hombres son los que hacen la diferencia en el sexo del bebé. Simplemente quizá como un ejemplo para que vean la influencia del hombre y la prioridad en ese sentido. Como dijo Pablo, no, el hombre no es sin la mujer ni la mujer sin el hombre. Nos relacionamos, dependemos uno del otro. Pero en alguna manera que no entendemos a cabalidad, realmente del hombre es de donde viene la descendencia, la influencia, esa herencia, especialmente la herencia pecaminosa. De tal manera que Jesucristo no nació de hombre. Fue el Padre, Dios, fue el Espíritu Santo quien hizo concebir a la mujer. Por eso se le dice el santo ser que nacerá. Pero no conozco hombre. Eso es lo bueno, que no conoces hombre. Porque si hubieras tenido relación con un hombre, ya no era santo ser. Tenía que venir de una mujer, dice la Biblia. Entonces Dios le dijo a la serpiente, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, no entre el hombre. La serpiente, símbolo de Satanás, o el que usó Satanás. Pondré enemistad o hostilidad entre tú y la mujer, entre su descendencia de la mujer y la descendencia tuya, o la tuya y la de ella. Su descendiente de la mujer te golpeará en la cabeza y tú le golpearás o le herirás en el talón. ¿De dónde venía? De la mujer. No le dijo al hombre. El hombre fue la causa de un solo pecado, la caída. Ahora viene la mujer. Tú vas a hacer la solución. Voy a usar a la mujer para poder traer la medicina al segundo Adán, al que no va a pecar y que nos va a proveer la posibilidad o el poder para no estar cayendo en pecado y además de ser transformados para estar en una correcta relación con Cristo Jesús, con ese segundo Adán. Por eso Gálatas 4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo y subraya ahí, y subrayele usted, nacido de una mujer, no de un hombre. ¿Ok? ¿Sí entiende la línea? ¿Sí entiende por qué? Subraye.
nacido de una mujer y sujeto a la ley. Él sí se pudo sujetar a la ley, porque también era hijo de Dios. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y cuarto, ¿por qué por un solo pecado Adán condenó al mundo y condenó su vida? Porque toda acción trae consecuencias. Porque toda acción trae consecuencias. Mira lo que dice el capítulo, los versículos 15 al 17 de Romanos 5. Dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables. Y somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Por lo tanto, toda acción trae sus consecuencias. Y la Biblia es clara en que la consecuencia del pecado es muerte. Por lo tanto, ¿qué merecemos toda la humanidad? Tan pronto nacemos en este mundo, todos merecemos muerte. Pero luego no estamos hablando de la gracia inmerecida de Dios. Esa es otra cosa. Pero tú y yo merecemos morir. Tú y yo merecemos el infierno. Nadie puede llegar al cielo y decir, oigan, aquí vengo porque yo iba a la PIS y yo creo que merezco estar al cielo. Si no has sido lavado con la sangre de Cristo, ahí está el caminito, mereces el infierno. Solo aquellos que reciben a Jesucristo, todos aquellos que son lavados con su sacrificio, con su sangre, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Dice en Romanos 6, es el versículo para memorizar, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O escuche, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Toda acción trae sus consecuencias. La consecuencia del pecado es muerte. Adán pecó, Adán murió. Alguien dice, pero ¿cómo murió si ahí andaba todavía escondiéndose? Muerte quiere decir separación. Cuando una persona muere físicamente, su alma se separa de su cuerpo. Esa es la muerte física. La muerte espiritual, ya la vimos en Efesios capítulo 2, dice que todos estábamos muertos para Dios. Todos, si no tenemos a Cristo, estamos separados de Dios. Esa es la muerte espiritual. Muerte física, el cuerpo se separa del alma. Muerte espiritual, el hombre está separado de Dios. Puede vivir en este mundo, pero vive para el diablo y vive para la maldad. Pero viene la muerte eterna. Muerte eterna es estar separados de Dios por la eternidad. Cuando Adán pecó, él murió espiritualmente. Fue alejado de Dios. Por eso se escondió, por eso no quería ya nada tener que ver con Dios. Segundo, fue alejado de la presencia de Dios, casi el infierno. Sal de este lugar, no puedes permanecer en el paraíso. Este día morirás, te sales de aquí y voy a poner un ángel que esté vigilando el camino, porque nadie en su vida pecaminosa se puede acercar al árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Murió. Así estamos todos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos hemos decidido obedecer al pecado, pero ahí viene la otra decisión. La consecuencia de la obediencia a Dios es la vida. La consecuencia de obedecer a Dios es vida y vida eterna. Por eso, en Romanos 5, que ya leímos, y vamos a leer los versículos 17 y 18, dice, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. ¿Por qué? Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es,
Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y ¿qué? Vida nueva para todos. Pero sigo pecando. Sí, pero ya tu vida de pecado no es la misma. Ahora cuando pecas, ya no estás tan tranquilo y tan a gusto. Ahora cuando pecas, dices algo está mal. Señor, perdóname. Haces arreglos con Dios. Sigues pidiéndole a Dios. Ya no dices, no me importa, yo voy a seguir pecando y voy a hacer mi propia voluntad porque ya no te perteneces. Ya no funcionas como antes. Ahora el Señor te ha comprado, te ha limpiado y ahora eres diferente. Y si sigues viviendo una vida de pecado y te gozas en ello y no quieres abandonarlo y en ningún momento dices, Señor, quítamelo por favor, y no hay nada de deseos en tu vida, entonces yo te diría, ¿eres de Cristo? ¿Has tomado la decisión de entregarte a Él? ¿Estás siendo cambiado cada día o sigues viviendo en una vida de perdición? Eres del diablo. Aunque vengas a la iglesia, aunque leas la Biblia, aunque ores, si no has entregado tu vida a Cristo, somos del diablo y vamos a vivir una vida entregada al mal y al pecado y lo vamos a disfrutar y nos vamos a encontrar allí en él. El cristiano a veces disfruta el pecado, a veces, pero inmediatamente va a haber algo. O inmediatamente después, o en medio, donde sea, va a decir algo está mal en mi vida. ¿Qué hace? Ahora hay un cambio. ¿Por qué? Porque Jesucristo hace la diferencia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice ahí, dijimos que la consecuencia de la obediencia es la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para obedecerlo? Dice Juan 6:40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que ven a su Hijo y creen en Él tengan ¿qué? Y yo los voy a resucitar el día final. Porque la muerte no es eterna. Van a morir físicamente, como Adán y como todos, pero no van a tener muerte eterna, porque la muerte eterna no existe para el creyente. Para Dios todos viven, vamos a estar con Él. Desde el momento que muramos, nuestra alma va con Él. Y cuando Cristo venga, dice que traerá Dios con Jesús a todos los que murieron en Él, para que tomen su cuerpo y ahora estemos en cuerpo y alma eternamente con Él. Pero la voluntad de Dios es que todos los que ven a su Hijo y ver, no nada más es verlo e ignorarlo, ver y luego creer en Él. Una mirada de fe, como la serpiente que fue levantada en el desierto, para que todo el que vea tenga vida eterna. Es lo que dice Juan 3:16. Todo el que crea tiene vida eterna. El que entregue su vida, Señor, yo confío en tu sacrificio. Yo te entrego mi vida para que tú la cambies, para que tú me des vida eterna y ahora voy a vivir para ti, porque ahí dice que Él nos va a dar vida, una vida diferente. Por eso en Romanos 6, que ya leímos, vamos a leer versículos 17, 18, 22 y 23. Dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero, escuche, antes, cuando no tenían a Cristo, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ¿ahora qué? Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado, la Biblia. Ahora buscan la Biblia. Ahora dicen, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Ahora son libres de la esclavitud del pecado. Caemos en pecado, pero ya no somos esclavos. Ahora sí podemos decir, no. Ahora sí podemos decir, Señor, ayúdame. Señor, permíteme seguir en tu camino. No quiero quedar esclavizado porque ya me liberaste y sigo firme en ti. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos ¿de qué? De una vida recta. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora nadie es libre. O somos libres, esclavos del diablo o de Dios. Del pecado o de una vida justa. Ahora somos esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado ¿qué? La vida eterna. Pues la paga que deje el pecado es la muerte. No la paga de Dios, el regalo de Dios, porque usted no merece la vida eterna. Pero el regalo que Dios nos ofrece en Jesucristo es la vida eterna por medio de Él, de Cristo, nuestro Señor. Mi pregunta es, ¿usted ha decidido entregar su vida a Cristo? ¿Usted está seguro que si muere hoy, es una muerte física, pero no tiene muerte eterna? Usted no está muerto espiritualmente. Usted está vivo para Dios y cuando muera aquí se va a ir con Dios por la eternidad. Y si no tiene esa seguridad, tiene que arreglarla con Dios. Si usted analiza su vida y dice, bueno, algún tiempo yo oré, le dije a Cristo, entra a mi vida, pero sigo igual, eso no es una diferencia. Cuando Cristo entra a la vida, dice allí, Él nos empieza a cambiar. Y entonces mi vida va a cambiar, Señor.
No soy perfecto y sigo luchando, pero me duele el pecado, me duele el mal, todavía necesito mucho, pero estoy dispuesto a seguir. Tú estás conmigo. Y si usted no está con Cristo, yo quiero invitarle hoy, entréguele su vida a Cristo Jesús. Y si está con Cristo, entonces comparta con otros muertos en delitos y pecados, que ellos pueden tener vida en Cristo Jesús desde hoy, si le entregan su vida a Jesucristo. Voy a invitarle a orar, y si usted no tiene una relación real con Cristo, entréguele hoy su vida. Padre amado, estamos ante ti. Te damos gracias porque con tu precioso plan, aunque por un solo pecado todos estamos rumbo al infierno, por un solo acto de justicia de Cristo en la cruz, ahora nos declaras justos si vemos al Hijo y creemos en Él. Y Señor, si alguien aquí todavía no confía en Cristo, si todavía no cree que Él pagó por sus pecados y que Él da vida eterna y que Él cambia, que hoy pueda decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, te he fallado, merezco el infierno. Pero te pido perdón, Señor Jesús. Tú pagaste en la cruz por mis pecados. Ya no tengo que pecar ni morir porque tú me das vida. Señor Jesús, entra a mí. Yo creo en ti con todo mi corazón. Y te ruego que tu Espíritu Santo me transforme para vivir desde hoy para ti, haciendo tu obra y tu voluntad y siendo testimonio de los que me rodean. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida y darme tu salvación. Si has orado así, el Señor transforma. Señor, bendice a alguien si ha entregado su vida hoy, y nosotros como creyentes que podamos seguir firmes en tu voluntad, creciendo en tu gracia y conocimiento y bendiciendo a otros a través del mensaje tuyo que da vida y transforma. Guíanos y permítanos honrarte con todo el corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Solo él pudo redimirme del pecado. Grande es su bondad, grande es su bondad, su amor Jesús me